El año 2026 llegó precedido por una acumulación de tensiones culturales globales que hacían del entretenimiento familiar una necesidad más que un capricho. Tras varios años de fragmentación de las audiencias, de algoritmos que atomizaban el consumo de contenido y de una sobreabundancia de propuestas digitales para el público infantil, la industria de la animación buscaba con urgencia proyectos capaces de reunir a distintas generaciones bajo una misma experiencia cinematográfica compartida. El mercado de las salas se recuperaba lentamente de los estragos causados por la pandemia y la proliferación de plataformas de streaming, lo que empujó a los distribuidores independientes a buscar franquicias con base literaria preexistente, marcas queridas capaces de atraer a padres nostálgicos y a niños curiosos por igual. En este contexto de reconstrucción del tejido cinematográfico familiar, The Pout Fizz encontró su razón de ser como proyecto de amplia distribución teatral. La primera década del siglo XXI había visto florecer una corriente poderosa en la literatura infantil ilustrada anglosajona. Libros que abordaban con suavidad y poesía el tema de las emociones difíciles, la melancolía, el aislamiento afectivo y la identidad. Deborah Diesen, autora radicada en Grand Ledge, Michigan, publicó en 2008 su libro The Pout Fizz, editado por Farrar, Straus and Giroux con ilustraciones de Dan Hanna, en un momento en que la conciencia emocional en la educación temprana comenzaba a ganar peso teórico y práctico. El libro fue nombrado Top 10 Children's Books de 2008 por la revista Time y seleccionado para el programa de alfabetización Michigan Reads, consagrándose como un clásico de las aulas preescolares estadounidenses. Más de 17 años después de su publicación, la franquicia había crecido hasta abarcar más de 40 títulos con más de 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, traducidos a múltiples idiomas incluyendo el chino, el coreano y el braille. El contexto social que rodeó la producción del filme responde a un momento histórico en que la salud mental infantil se convirtió en uno de los temas de debate más urgentes de la sociedad occidental. Los efectos psicológicos del confinamiento pandémico sobre los niños y adolescentes habían generado una crisis silenciosa de ansiedad, aislamiento y dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, fenómeno ampliamente documentado por organismos de salud pública. En ese escenario, una historia sobre un personaje que lleva inscrita en su cuerpo la tristeza, que literalmente tiene la cara congelada en un gesto de disgusto y que siente que no puede cambiar su naturaleza, adquiría una dimensión emocional y social de enorme pertinencia. La decisión de llevar esta historia a la pantalla grande no fue, por tanto, únicamente una apuesta comercial basada en la fortaleza de una franquicia editorial, sino también una elección temáticamente coherente con las ansiedades colectivas del momento. Las implicaciones filosóficas del proyecto están ancladas en la tensión entre determinismo y libertad personal. El señor Pez, llamado Mr. Fizz en la versión original, arrastra la convicción de que su naturaleza melancólica es inamovible, que no tiene poder sobre sus propias expresiones ni sobre el efecto que produce en los demás, repitiendo como letanía la frase que da título al libro. I'm a Pout Fizz with a Pout face, soy spread de dreary wearies all over the place. Esta premisa filosófica de base, la idea de que la identidad puede ser una trampa autoimpuesta tanto como una limitación real, encuentra en el guión cinematográfico una dimensión más compleja gracias a los flashbacks que la escritora Elise Allen introdujo para explorar el origen de esa coraza emocional. En la expansión del material original hacia el formato de largometraje, el equipo creativo eligió convertir lo que en el libro era una moraleja rápida en una arqueología psicológica que indaga en las causas de la introversión y el miedo al vínculo. En el panorama de la animación independiente anglosajona, el nombre de Ricard Cusso comenzó a circular con mayor fuerza gracias a A Slot Story, un filme familiar de la productora Laika Potom Creative que consiguió llamar la atención de distribuidores internacionales. Nacido en España y afincado en el ecosistema de la animación australiana, Cusso representa a una nueva generación de directores que construyen sus carreras a través de proyectos internacionales de coproducción, navegando entre los sistemas de financiamiento de Screen Queensland, los fondos de inversión privados como Alcyon Entertainment Partners y la maquinaria comercial de distribuidoras como Viva Pictures. Su trabajo se inscribe en una tradición de animación familiar de formato clásico, héroes con arcos emocionales claros, mundos richamente visualizados, humor accesible para todas las edades, sin ambición de ruptura formal pero con un sincero compromiso con el entretenimiento de calidad. Al ser convocado para dirigir The Pout Fizz, Cusso ya tenía la confianza de Laika Potom Creative y el conocimiento del proceso creativo de la productora australiana,
lo que le permitió abordar el proyecto con una visión estética coherente desde el primer storyboard. La productora Laika Potton Creative, con sede en Australia, llevaba varios años construyendo una identidad distintiva dentro del circuito de animación independiente internacional antes de embarcarse en este proyecto. La incorporación de Mimo Studios como coproductora y coinversora aportó recursos adicionales y experiencia en la distribución americana, dado que Mimo había trabajado previamente en proyectos de amplio alcance en el mercado familiar norteamericano. Vale destacar que The Pout Pout Fizz fue la primera propiedad literaria que Mimo Studios optó como base para desarrollar, lo que subraya la importancia estratégica que la compañía le atribuyó a este texto desde el comienzo. Macmillan Children's Publishing Group, el sello editor de la franquicia de libros, fue parte del financiamiento y la producción del filme, asegurando que el control creativo sobre la adaptación permaneciera conectado con los guardianes de la obra original. Las influencias literarias y visuales que nutren la película son reconocibles aunque selectivamente integradas. Finding Nemo, 2003, de Pixar es la referencia obligatoria de todo filme de animación que tome el océano como escenario, y el propio director Ricard Cusso reconoció abiertamente en entrevistas la sombra inevitable de ese precedente. It don't matter who you are, you always get pitied against DreamWorks and Pixar. Sin embargo, el enfoque emocional de The Pout Pout Fizz se acerca menos al estilo de aventura familiar desplegada y luminosa de Pixar, y más a la tradición de los cuentos morales ilustrados donde el protagonista adulto atraviesa una crisis de identidad que funciona como parábola comprensible para la infancia. El imaginario marino de la película también dialoga con la estética de la ilustración de Dan Hanna para los libros originales, criaturas de ojos grandes, diseños estilizados con un componente de humor visual expresionista, adaptada ahora al lenguaje del CGI tridimensional. El teatro también dejó su huella en el ADN del proyecto. En 2019, la obra de Diesen había sido adaptada al formato musical por Christopher Anselmo y Jared Korak para el New Victory Theatre de Manhattan, producida por TheatreWorks USA, lo que demostró que la historia podía funcionar en espacios narrativos más amplios que los de un cuento ilustrado de pocas páginas. La experiencia de esa adaptación teatral constituyó un antecedente valioso a la hora de pensar en la expansión cinematográfica. Confirmó que los personajes eran lo suficientemente carismáticos y el universo lo suficientemente rico como para sostener una narrativa de mayor duración. Las canciones y el tono rítmico del libro original, escrito en verso rimado con una estructura muy musical, también apuntaban hacia una sensibilidad cercana al espectáculo, a la performance, a la teatralidad de los gestos y las expresiones faciales exageradas. Dentro del sector profesional de la animación, la respuesta inicial al proyecto fue de cauto optimismo mezclado con la inevitable comparación con los gigantes del sector. La Variety se refirió al proyecto como franchise worthy animation, subrayando la solidez de la propiedad intelectual de base. Solveig Langeland, directora general de la agencia de ventas Sola Media, declaró que desde el primer borrador y los primeros diseños, The Pout Pout Fizz nos atrapó, evidenciando que la apuesta por el proyecto fue entusiasta desde dentro del propio circuito de ventas internacionales. El riesgo mayor que percibió la industria no fue el de la calidad del material literario sino el de la escala de producción. Cosmic Dino Studios, encargado de la animación, era un estudio relativamente joven operando desde Queensland, Australia, con un presupuesto que no podía competir con el de los grandes estudios de Hollywood. La percepción inicial del proyecto en los festivales internacionales de animación fue favorable como concepto pero reservada en cuanto a sus posibilidades de impacto masivo. Los compradores internacionales respondieron bien al material de ventas, diseños de personajes atractivos, una franquicia editorial reconocida, un reparto de voces de alto perfil, y la película encontró distribuidores en varios territorios antes de su lanzamiento oficial. En Australia el filme fue estrenado el 1 de enero de 2026, como propuesta de cartelera para el periodo de vacaciones de verano austral, mientras que en Estados Unidos su lanzamiento fue fijado para el 20 de marzo de 2026, a cargo de Viva Kids. La adquisición fue negociada personalmente por Víctor Elizalde, CEO de Viva Pictures, con Solveig Langeland de Sola Media, un proceso que reflejó la dinámica habitual de las coproducciones independientes de animación que buscan distribución norteamericana a través de empresas especializadas en contenido familiar. La arquitectura narrativa de The Pout Pout Fizz apuesta por el modelo clásico del viaje del héroe en su versión más compacta y accesible para el público infantil,
pero con una capa de complejidad emocional adulta que lo eleva por encima del promedio del género. El guión, firmado por Elise Allen, Elie Choufani y Dominique Morris, parte de la premisa de un hombre solitario, en este caso un pez, que vive recluido en su espacio personal y es sacado de ese refugio por una circunstancia externa que no puede controlar. La fórmula del viaje forzado, del personaje introvertido obligado a conectar con el mundo, tiene raíces profundas en la literatura universal, desde el Bilbo Baggins de Tolkien hasta el Carl Fredricksen de App, y funciona porque aborda una experiencia emocional universal. El miedo al cambio y la resistencia a la vulnerabilidad. Lo que distingue a este guión del arquetipo más genérico es la ambición de construir la psicología del protagonista a través de capas retrospectivas que explican, sin caer en el melodrama fácil, por qué Mr. Fizz se ha convertido en lo que es. El modelo dramatúrgico adoptado por los guionistas combina la estructura de road movie acuática con la fábula moral de corte filosófico. La película no oculta su didactismo, que es inherente al material de partida, pero tiene la inteligencia de situar las lecciones en la boca de los propios personajes a través de experiencias vividas, no a través de mensajes formulados explícitamente para el espectador. El viaje de Mr. Fizz y Pip no es únicamente una búsqueda de una solución práctica, encontrar al pez mítico Chimmer para restaurar sus hogares destruidos, sino también un viaje interior hacia la comprensión de que la identidad no es un destino inmutable sino una elección continua. La arquitectura del guión reserva el mayor giro emocional para la secuencia de los flashbacks, que la escritora Elise Allen señaló como uno de los elementos más complejos de desarrollar precisamente porque exigía darle profundidad a un personaje adulto sin perder de vista que la película debía funcionar ante todo para niños pequeños. El tercer pilar conceptual de la narración es la presencia del doble protagonismo. La pareja formada por Mr. Fizz y Pip no es accidental ni decorativa, sino que constituye el verdadero motor dramático del filme. Como afirmó el director Clouseau, "Put two characters that are complete opposites. Mr. Fizz wants to be by himself. Pip goes out into the world and loves meeting people. To her, she sees the good in everyone. Mr. Fizz is always afraid of, what if things go wrong." Esta estructura del couple, la pareja dispar unida por las circunstancias, es uno de los mecanismos más productivos de la comedia cinematográfica, pero también uno de los más exigentes, porque requiere que ambos personajes tengan suficiente peso propio como para sostener escenas individuales y suficiente química como para que su interacción resulte creíble y emotiva. El acierto del reparto en este sentido fue decisivo. La cronología interna del relato sigue una línea temporal esencialmente lineal con la interrupción estratégica de secuencias de flashback. El tiempo presente de la historia arranca cuando Pip irrumpe en el hogar naufragio de Mr. Fizz creyendo erróneamente que el derelicto barco abandonado es un vertedero de chatarra. El conflicto accidental que lleva a la destrucción de ambos hogares funciona como catalizador narrativo que condensa en pocos minutos de película la justificación del viaje, eliminando cualquier dilación en el inicio de la aventura. El ritmo de los 92 minutos de metraje está calibrado para no perder la atención de los niños pequeños, con una densidad de eventos y de variación ambiental que garantiza que cada 10 o 15 minutos el espectador se encuentre ante un nuevo entorno visual y un nuevo desafío para los protagonistas. El trabajo con el tiempo narrativo es especialmente notable en la gestión de los flashbacks que revelan el pasado de Mr. Fizz. Estas secuencias retroactivas no son interrupciones en el sentido convencional del término, sino que funcionan como ventanas que se abren gradualmente a medida que la confianza entre Mr. Fizz y Pip crece, como si el acto mismo de la amistad emergente autorizara la recuperación de memorias hasta entonces clausuradas. Este uso del flashback como correlato de la apertura emocional del personaje es una elección dramatúrgica sofisticada que convierte el tiempo cinematográfico en una metáfora del tiempo psicológico. El pasado solo puede ser visitado cuando el presente ofrece suficiente seguridad. Elise Allen reconoció en entrevistas que estas escenas fueron sus favoritas del proceso de escritura precisamente por el nivel de complejidad emocional que lograron inyectar en un personaje que en su superficie podría parecer simplemente gruñón o antisocial. El sistema de conflictos de la película opera en 3 niveles simultáneos que se corresponden con las 3 escalas clásicas del drama cinematográfico. El conflicto externo, el conflicto interpersonal y el conflicto interno.
El conflicto externo está representado por la destrucción de los hogares y la necesidad de encontrar a Chimmer antes de que sea demasiado tarde proporciona el motor de la trama y la urgencia cronológica que mantiene al espectador en tensión. El conflicto interpersonal se encarna en la relación entre Mr. Fizz y Pip, pero también en el triángulo que se forma cuando Benji, el púlpito cutlefis adolescente interpretado por Remy, entra en escena como rival que compite con los protagonistas en la búsqueda de Chimmer. Este antagonismo funciona tanto en el plano cómico, el arrogante joven versus el malhumorado veterano, como en el plano temático, ya que Benji representa una forma diferente de relación con el éxito y la competencia. La evolución del conflicto interpersonal entre Mr. Fizz y Pip sigue la curva clásica de la desconfianza inicial, el roce abrasivo, los momentos de complicidad inesperada, la traición o el distanciamiento, y la reconciliación profunda. Sin embargo, lo que hace que este arco no resulte mecánico es que la desconfianza de Mr. Fizz hacia Pip no es simplemente su mal humor habitual, sino el producto específico de una historia personal que el espectador va conociendo en paralelo al viaje. Cada etapa del recorrido físico a través de los distintos biomas submarinos, el caótico arrecife metropolitano donde vive Mr. Fizz, la exuberante Dolphin Cove habitada por los delfines rosas de Amy Sedaris, el oscuro espacio donde el protagonista debe confrontar sus secretos más profundos, corresponde a una etapa del proceso de apertura emocional del personaje central. El diseño de producción está, por tanto, estructuralmente articulado con la evolución dramática, lo que dota al espacio visual de una función narrativa y no meramente decorativa. El conflicto interno de Mr. Fizz es el más rico y el que confiere mayor densidad al conjunto. Se trata de la convicción arraigada de que su naturaleza melancólica es inalterable, de que está condenado a irradiar tristeza y a rechazar el contacto emocional porque cualquier intento de apertura terminará en decepción. Este miedo al fracaso relacional, que los guionistas insinúan está ligado a una experiencia pasada de pérdida o abandono, es precisamente lo que convierte a un personaje aparentemente cómico, el pez gruñón con cara de perro, en un territorio de resonancia genuina para espectadores adultos que reconocen en él sus propias corazas. La resolución de este conflicto no se produce a través de un giro dramático espectacular sino a través de la acumulación de pequeñas demostraciones de confianza. Pip que persiste donde otros se habrían rendido, la presencia de Chimmer que ofrece un espejo de posibilidad, el propio movimiento del cuerpo del protagonista abriéndose gradualmente hacia la luminosidad. Los puntos de inflexión narrativa de la película están distribuidos con cuidado para evitar la saturación dramática. El primero ocurre en los primeros 20 minutos, cuando el accidente que destruye ambos hogares transforma una situación de conflicto cómico en una urgencia genuina que obliga al viaje. El segundo punto de inflexión corresponde a la irrupción de Benji como rival, que eleva la tensión e introduce la dimensión competitiva en lo que hasta entonces era una búsqueda cooperativa. El tercer punto de inflexión mayor es la revelación central sobre el pasado de Mr. Fizz, el momento en que la distancia protectora del personaje cae ante la presión acumulada de la experiencia compartida con Pip, transformando la naturaleza de la película de aventura cómica en drama de redención emocional. Las trampas narrativas, esos momentos en que el guión parece ofrecer una salida fácil pero luego la clausura para forzar al personaje hacia una respuesta más auténtica, aparecen especialmente en la secuencia de los delfines rosas. Amy Sedaris interpreta a un trío de delfines que parecen ofrecer orientación generosa pero que en realidad son un obstáculo enmascarado de ayuda, una distorsión del concepto de guía que el héroe debe aprender a leer correctamente. Esta trampa tiene resonancias con el arquetipo del falso mentor o del camino de menor resistencia, y funciona como lección narrativa. La solución rápida y superficialmente amable no es la solución verdadera. La crítica de Rotten Tomatoes que describió a la interpretación de Sedaris como terrífica y señaló que los delfines Arenteas Nisas Deilup capturó con precisión el doble fondo de esta secuencia. La composición final de la historia tiene la claridad y la calidez propias del mejor cine familiar, sin caer en la ñoñería ni en el sentimentalismo gratuito. Chimmer, la pez mítica interpretada por Jordin Sparks, cuya voz posee una carga musical que el guión aprovecha conscientemente, no es simplemente un deus ex machina que resuelve el problema de los personajes desde afuera, sino un espejo que les devuelve la imagen de lo que ya son capaces de hacer por sí mismos. El deseo que formulan Mr.
Fis y Pantechimmer no es solo la restauración material de sus hogares destruidos, es también la confirmación de que la conexión que han construido entre ellos durante el viaje es real, que no están condenados a la soledad. El cierre narrativo asegura que cada conflicto abierto en el primer acto encuentre su resonancia final, incluyendo la redención parcial de Benji, cuya arrogancia juvenil termina por suavizarse en contacto con el ejemplo de los protagonistas. Las escenas no filmadas y las versiones alternativas del guión son un terreno del que solo se han filtrado fragmentos en las entrevistas con el equipo creativo. Y Liz Allen mencionó que el proceso de expansión del libro al formato cinematográfico implicó descartar muchos enfoques iniciales sobre el origen de la melancolía de Mr. Fis, buscando una solución que fuera emocionalmente impactante sin resultar traumática para un público infantil. Hubo, según sus declaraciones, un proceso extenso de prueba y ajuste sobre cuánto del pasado del personaje revelar y en qué momento del relato hacerlo, ya que una revelación demasiado temprana habría despojado al personaje de su misterio, y una demasiado tardía habría impedido la resolución emocional necesaria. Las iteraciones del guión también exploraron diferentes versiones de la relación entre Mr. Fis y Marin, el personaje interpretado por Miranda Otto, cuya función en la trama definitiva es la de un vínculo del pasado que define en parte el presente del protagonista. El personaje de Mr. Fis es, sin duda, la aportación más compleja y singular del guión cinematográfico con respecto al material de partida. En el libro original, publicado en 2008, el Pout Fis es esencialmente un arquetipo simple. El ser melancólico cuya tristeza es transformada por un acto de afecto. En la expansión cinematográfica, el personaje se convierte en un adulto con historia, con heridas específicas y con una arquitectura psicológica que justifica, sin excusar, su comportamiento social. Como reflexionó la guionista Liz Allen, Mr. Fis was a really interesting not to crack from the beginning. Usually with a kid's movie, you're coming from a kid's point of view, but our main protagonist is Mr. Fis was an adult. Esta elección de mantener a un adulto como protagonista en una película dirigida a niños es un riesgo dramático que el filme asume conscientemente y que tiene como consecuencia una capa de lectura para los padres que acompaña a sus hijos a la sala. La identidad visual de Mr. Fis está diseñada con precisión semiótica. Es un Ocean Pout, una especie real de pez bentónico conocida popularmente por su expresión facial naturalmente apenada, de colores azul cielo y púrpura, colores que en la paleta emocional de la película están asociados con la melancolía y la introversión. Su hogar es un naufragio decrépito, un espacio que habla de pasado, de tiempo detenido, de algo que alguna vez fue funcional y ahora es solo residuo. La elección de Nico Ferman para dar voz a este personaje fue, según el propio Clouseau, casi instantánea. He said, "Oh, Nico Ferman would be pretty cool, it sounded like a dream". La voz grave, cargada de ironía seca y ternura contenida que Offerman ha cultivado en roles como Ron Swanson en Parks and Recreation, se adapta a la perfección a un personaje que usa el gruñido como escudo y la osquedad como lenguaje de amor no declarado. Las contradicciones internas de Mr. Fis son lo que lo convierte en un personaje genuinamente dramático y no en una caricatura del gruñón simpático. Por un lado, cree sinceramente que su naturaleza lo condena a propagar la tristeza, su célebre Dreary Wiris, y que por ello es mejor mantenerse alejado de los demás para no hacerles daño. Por otro lado, en el mismo acto de insistir en que está mejor solo, su comportamiento revela una profunda necesidad de reconocimiento, de ser visto y aceptado. Esta paradoja, la del ser que rechaza el amor precisamente porque lo desea con tanta intensidad que el miedo a perderlo resulta insoportable, es una de las configuraciones emocionales más universales que puede explorar una narración y da al personaje una densidad que va mucho más allá de lo que cualquier libro de imágenes podría contener. La gestión de esta paradoja a través de la actuación vocal de Offerman, que construye su interpretación sobre una base de sequedad humorística con destellos de vulnerabilidad, es uno de los mayores logros técnicos del casting. La dinámica psicológica del personaje entre el comienzo y el final del relato describe una curva de cambio que evita deliberadamente la transformación abrupta. Clouseau y Allen comprendieron que un personaje adulto que lleva décadas construyendo defensas emocionales no puede ni debe cambiar de forma radical en 90 minutos de aventura, y que el público, incluyendo los niños, sería capaz de detectar la falsedad de ese cambio si se presentara como total.
Lo que la película ofrece es un personaje que al final del viaje ha conquistado la capacidad de creer en la posibilidad del cambio, lo que no es lo mismo que haberlo completado. Este matiz es narrativamente valioso porque ofrece verosimilitud psicológica y porque deja al personaje en un espacio de apertura hacia el futuro, un final que invita a la imaginación del espectador a continuar la historia. El personaje de Benji, el cutlefis adolescente interpretado por Remy Y, desempeña la función estructural del antagonista sin cargar con la sombra moral del villano convencional. Benji no es malvado, ni siquiera egoísta en un sentido profundo. Es joven, impaciente, competitivo y está convencido de que su velocidad y su astucia lo hacen superior a la pareja protagonista. Esta figura del rival juvenil sin malicia real tiene una genealogía larga en la comedia cinematográfica familiar, desde los personajes de Gastón en La Bella y la Bestia hasta Lightning McQueen en sus versiones más tempranas, y funciona porque permite dramatizar el contraste entre la inteligencia emocional adquirida a través del sufrimiento y la confianza sin fundamento de quien todavía no ha sido probado por la vida. La filosofía de Benji es la del meritocracia ingenua. Quien llega primero gana, quien es más hábil merece más. La filosofía que el viaje de Mr. Fizz y Pipo pone a esa visión es la de que ningún deseo se cumple en soledad y que la capacidad de recibir ayuda es tanto una virtud como la de ofrecerla. Los personajes secundarios forman una constelación de arquetipos que refractan y amplifican las temáticas centrales del filme. Miranda Otto Davosa Marin, un personaje que el guión utiliza para hablar del pasado emocional de Mr. Fizz, de lo que fue y lo que se perdió, y cuya función narrativa es la del eslabón biográfico que conecta el presente del protagonista con sus heridas originales. Naseem Hussain interpreta a Archie, un personaje cómico de la comunidad del Arrecife cuya función es ilustrar la presión social que los habitantes de ese mundo ejercen sobre Mr. Fizz para que sea normal, para que sonría, para que se integre. Este personaje encarna con ligereza humorística una forma de violencia cotidiana muy real. La insistencia social en que el individuo melancólico simplemente elija estar feliz, como si la tristeza fuera siempre una opción y no una experiencia. Los tres delfines rosas de Amy Sedaris merecen un análisis especial como función narrativa y como logro de actuación vocal. Sedaris, una de las comediantes más singulares de su generación, conocida por su trabajo en The Secret Life of Pets y BoJack Horseman, construye a partir de un único personaje interpretado por su voz un trío de criaturas que parece encantador en la superficie pero oculta una agenda propia. Estos delfines representan la tentación del camino fácil, del consejo interesado, del ayudante que en realidad desvía al héroe de su ruta verdadera. Simbólicamente, el rosa intenso de su entorno, la Dolphin Cove que el director Clouseau describió como a Novereciting Pink extravaganza, contrasta violentamente con los tonos más naturales del océano circundante, señalando al espectador a través del lenguaje del color que algo aquí es demasiado brillante para ser auténtico. La evolución de las relaciones entre los personajes sigue una lógica de capas. En la primera parte del viaje, Mr. Fizz y Pip son un par forzado por las circunstancias, y cada uno lucha por mantener su distancia relativa. Pip intenta acercarse, Mr. Fizz intenta repelerla. En la segunda parte, cuando los obstáculos se multiplican y la vulnerabilidad de ambos se expone, emerge una complicidad táctica que todavía no es afecto pero que ya no es rechazo. En la tercera parte, la revelación de las capas más profundas del personaje de Mr. Fizz transforma la dinámica de la relación de forma definitiva. Lo que hace que este arco sea emocionalmente creíble es que cada paso está motivado por una acción concreta, no por un cambio de actitud abstracto. La confianza se construye escena a escena, y el espectador puede señalar exactamente los momentos en que las defensas del protagonista se fisuraron. La gramática visual del filme es, quizás, el territorio donde el equipo creativo asumió sus riesgos más deliberados y también donde recibió sus críticas más consistentes. Clouseau y su equipo de Cosmic Dino Studios optaron por una estética CGI tridimensional de ambición visual declarada, con entornos elaborados que aspiran a capturar la riqueza cromática y la complejidad de movimiento del mundo submarino. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias de una producción independiente australiana que compite visualmente contra los gigantes del mercado son inevitablemente perceptibles en la densidad poligonal de algunos personajes y en ciertos momentos de movimiento donde la fluidez no alcanza los estándares de Pixar o DreamWorks.
Cusó lo planteó con franqueza en sus entrevistas. El objetivo no era ganar la batalla de los presupuestos, sino diseñar un universo visualmente coherente y emocionalmente expresivo dentro de las posibilidades reales del proyecto. La composición del cuadro en The Pout Fizz sigue principios visuales específicos que tienen como función principal comunicar el estado emocional de los personajes a través del espacio. Mr. Fizz ocupa sistemáticamente los bordes y las esquinas del encuadre en las primeras secuencias, posicionado visual y dramáticamente como alguien que se niega a ocupar el centro de la historia. Pip, por contraste, tiende a aparecer en posiciones centrales, ligeramente más altas dentro del plano, lo que la sitúa como la figura de apertura y movimiento que literalmente empuja al protagonista hacia el centro del marco a medida que la relación avanza. Esta micropolítica del encuadre es discreta pero coherente, y los espectadores la procesan intuitivamente sin necesitar verbalizar lo que están percibiendo. El uso del color y la luz en la película es uno de sus activos más llamativos y también una de las decisiones más inteligentes de producción. Consciente de la limitación imaginaria que supone un ambiente predominantemente azul y oscuro como el fondo marino, el equipo de arte diseñó cada bioma con una paleta cromática propia y diferenciada que cumple tanto una función narrativa como una función espectacular. El arrecife donde habita Mr. Fizz tiene tonos de azul desaturado, verde musgo y gris, colores que hablan de un mundo funcional pero apagado, vivo pero sin brillo. En contraste, la Dolphin Cove está saturada de rosas y fucsia fluorescentes que en el sistema cromático del filme señalan artificialidad, exceso y engaño. El espacio donde Mr. Fizz debe confrontar su pasado, descrito en las entrevistas como an incredible dark location where Mr. Fizz has to face his deepest secrets, es casi monocromático, de negrura casi absoluta rota por destellos de azul profundo, la paleta del inconsciente y la memoria dolorosa. El movimiento de cámara en The Pout Fizz tiende a privilegiar la cámara mano suavizada, un recurso digital que simula el dinamismo de una cámara en movimiento sin la inestabilidad del found footage, para las secuencias de acción y aventura, y el plano fijo o de movimiento muy lento para las secuencias de intimidad emocional. Esta distinción entre la cámara que sigue la acción física y la cámara que se detiene ante la emoción interior es una estrategia expresiva clásica pero eficaz. La elección óptica más significativa del filme es el uso de ángulos picados para subrayar la vulnerabilidad de Mr. Fizz ante el mundo y de contrapicados para enfatizar los momentos en que el personaje recupera su dignidad o su determinación, un binomio que el cine clásico ha utilizado desde Orson Welles y que sigue funcionando con precisión semiótica. El montaje de The Pout Fizz opera como un instrumento de construcción del ritmo emocional más que como simple herramienta de ensamblaje de imágenes. Las secuencias de aventura exterior tienen un corte rápido, con transiciones que generan energía cinética y mantienen la tensión narrativa. Las secuencias de revelación emocional e interior tienen cortes más largos, con permanencia sobre el rostro de los personajes que permiten que la información afectiva se sedimente antes de avanzar. Esta diferencia de tempo es perceptible incluso para el espectador más joven, que siente intuitivamente el cambio de estado emocional que el montaje está produciendo sin necesidad de comprenderlo conceptualmente. La función del montaje como pensamiento cinematográfico, como el instrumento que articula la relación entre la experiencia exterior y la interior de los personajes, es más sofisticada en este filme de lo que sus críticas más superficiales reconocieron. El sonido en su dimensión no musical también desempeña una función expresiva específica. El mundo submarino permite al diseñador sonoro construir un universo acústico diferente al del cine de aventuras convencional. Los ecos, la reverberación del agua, la distorsión de frecuencias que produce la presión submarina son elementos que, correctamente utilizados, crean una inmersividad perceptual que refuerza el extrañamiento del universo diegético. La acústica de los diferentes espacios del filme está diseñada para que cada entorno tenga no solo una paleta visual sino también una identidad sonora. El arrecife Metrópolis tiene un ruido de fondo caótico y orgánico, mientras que el espacio de la confrontación interior de Mr. Fizz es casi silencioso, creando una tensión auditiva que prepara al espectador para lo que está a punto de revelarse. La concepción musical del filme está articulada en torno a la voz de Jordin Sparks como Chimmer, una elección de casting que tiene consecuencias estéticas directas sobre la banda sonora. Sparks, nominada al Grammy, conocida por su potente voz de gospel y R&B, aporta a las escenas de su personaje una dimensión casi sacra,
como si la figura de Chimmer existiera no solo como personaje narrativo sino como fenómeno musical. La música original del filme acompaña el viaje emocional de los protagonistas sin imponer un tempo emocional rígido, permitiendo que las escenas más silenciosas sean realmente silenciosas y que los momentos de celebración tengan el desbordamiento sonoro que los niños esperan de la experiencia cinematográfica en sala. Los leitmotivos musicales del filme fueron construidos sobre el ritmo inherente al texto original de Diesen, un libro escrito en verso rimado con una cadencia muy marcada que se convirtió en punto de partida para las estructuras musicales repetitivas y reconocibles de la película. El tema principal asociado a Mr. Fizz tiene una cualidad nostálgica y levemente blues que evoca la melancolía sin caer en la tristeza paralizante. Su variación en el tercer acto, cuando el personaje comienza a abrirse, introduce elementos de mayor luminosidad que el espectador reconoce como señal emocional antes de que la imagen lo confirme. Esta anticipación afectiva a través de la música es uno de los mecanismos más poderosos del cine de animación familiar y de Fizz lo utiliza con conocimiento. El contraste entre la música estradiegética y la imagen es especialmente productivo en las secuencias de los delfines rosas, donde una música festiva y excesivamente alegre, casi agresivamente optimista, suena sobre imágenes de criaturas cuya sonrisa no llega a los ojos, creando una disonancia que el espectador adulto percibe como ironía y el niño percibe como algo levemente inquietante sin poder articularla. Este uso de la contradicción música-imagen para crear una lectura en segundo grado está relacionado con la tradición del musical teatral, donde el número más alegre de la obra suele estar al servicio del momento más oscuro de la historia, y su aplicación aquí revela una sofisticación dramatúrgica que la crítica especializada tendió a pasar por alto al centrarse en las limitaciones técnicas de la animación. La dimensión filosófica central de The Fizz puede formularse como la pregunta sobre si la identidad es destino o elección. El protagonista ha construido su existencia sobre la certeza de que él spreads de Dreary Wiris por su propia naturaleza, que es así y no puede ser de otra manera. Esta es, desde un punto de vista filosófico, una variante del determinismo psicológico. La creencia de que el carácter es una condena más que una posibilidad. La película rebate este determinismo no con un argumento intelectual sino con la experiencia práctica. Mr. Fizz descubre, a través de lo que hace y de lo que siente durante el viaje, que sus acciones pueden producir efectos diferentes a los que predice su modelo de sí mismo. Esta es, en esencia, la lección del empirismo emocional. Solo se puede conocer la propia capacidad afectiva poniéndola a prueba. La segunda capa filosófica del filme aborda la cuestión del hogar como concepto. El viaje se desencadena por la destrucción del hogar físico de los protagonistas, pero el relato sugiere progresivamente que lo que ambos estaban buscando en realidad era algo más que un techo. Estaban buscando un hogar en el sentido de un lugar donde ser aceptados tal como son. Para Mr. Fizz, el naufragio que habitaba era menos un hogar que un escondite, un espacio donde podía evitar el dolor del rechazo siendo él mismo quien rechazaba. El hogar que conquista al final del relato es el espacio de la relación con Pip, ese territorio de aceptación mutua que no está hecho de paredes sino de confianza. Esta resignificación del concepto de hogar, de estructura física a vínculo relacional, es una de las ideas más hermosas y menos subrayadas del guión. La tercera idea filosófica que el filme pone en circulación es la de la imposibilidad de la soledad total. Mr. Fizz cree que puede protegerse del dolor cerrándose al mundo, pero el relato demuestra que incluso la soledad extrema es una forma de relación. Con el espacio que uno habita, con los objetos que atesora, con los fantasmas del pasado que no se pueden expulsar. La llegada de Pip irrumpe en ese sistema de soledad administrada con la violencia de lo imprevisto, de lo que no pide permiso para existir. En este sentido, Pip no es solo el compañero de viaje del héroe. Es la encarnación de la vida misma, con su exceso de energía, su incapacidad para entender los límites del otro y su confianza radical en que el amor es posible sin garantías previas. La asimetría entre estos dos principios, la prudencia del que ha sido herido y la apertura del que todavía no conoce el dolor, genera una tensión filosófica que el filme resuelve sin traicionar a ninguno de los dos. Las interpretaciones políticas y sociales de la película son posibles aunque no resultan centrales en el diseño de la obra. La relación entre Mr. Fizz, el habitante solitario del naufragio decrépito en el margen del arrecife,
Y Pip, la criatura que llega sin ser invitada y que literalmente toma piezas del hogar ajeno para sus propias necesidades, tiene una dimensión que puede leerse en términos de encontronazo entre el individuo que se clausura frente al cambio y la fuerza demográfica que lo desborda. La película no desarrolla esta lectura de manera explícita, sería un nivel de alegoría inadecuado para su audiencia primaria, pero está latente en el diseño de la situación inicial. De manera más directa, el retrato de la comunidad del arrecife como una sociedad que presiona al individuo diferente para que se adapte a la norma de la felicidad performativa tiene resonancias muy claras con los debates contemporáneos sobre la salud mental y el estigma social asociado a la tristeza o a la introversión. La dimensión ética del relato es quizás la más accesible para los niños. La pregunta sobre cuándo es lícito ignorar el problema del otro, cuando él no es mi problema, tiene legitimidad moral. Mr. Fizz decide inicialmente que el dilema de Pip no es responsabilidad suya, que él no la invitó a su vida y que no tiene obligación de ayudarla. La causa accidental de los daños lo fuerza a reconsiderar esa posición, pero el argumento profundo del filme no es que uno debe ayudar al otro porque ha causado el daño, sino que la conexión humana, o piscina, en este caso, tiene valor en sí misma, independientemente de la responsabilidad causal. Esta distinción entre la ética de la responsabilidad y la ética del cuidado es un tema de filosofía moral de primera categoría que el guión aborda de manera intuitiva y accesible. El sistema simbólico de la película se organiza en torno a los tres elementos cardinales del mundo marino. El agua como medio de vida y de comunicación, la oscuridad de las profundidades como metáfora del inconsciente, y la luz como destino del movimiento ascendente. El naufragio donde vive Mr. Fizz es un símbolo de múltiples resonancias. El hundimiento de algo que alguna vez fue funcional y útil, la ruina que se ha convertido en refugio, el pasado hecho espacio habitable pero también trampa para el presente. La búsqueda de Chimmer, el pez de luz que concede deseos, tiene la estructura de los arquetipos del mito solar. El descenso a la oscuridad para encontrar la fuente de la luz. Los flashbacks que iluminan el pasado de Mr. Fizz son literalmente eso. Destellos de luz en la memoria oscura del personaje. Las metáforas visuales más recurrentes del filme refuerzan el arco temático. El movimiento ascendente hacia las capas superiores del océano, donde la luz solar penetra con mayor intensidad, corresponde al movimiento emocional de apertura del protagonista. El descenso a las profundidades negras es la confrontación con lo que ha sido reprimido. Los colores de Mr. Fizz, azul cielo y púrpura, son colores que en la paleta visual del filme están posicionados entre el frío de la melancolía y el calor de la apertura emocional, colores de umbral y no de extremo. La rima visual entre la piel de Mr. Fizz y los cielos que no puede ver desde el fondo del océano tiene la calidad de una metáfora poética. Lleva el color del cielo sin haber podido jamás alcanzarlo. El arrecife como metáfora de la comunidad humana es otra de las rimas visuales sostenidas del filme. El arrecife es un ecosistema donde múltiples especies diferentes conviven en un equilibrio frágil, donde cada organismo cumple una función y donde la pérdida de cualquier elemento produce desequilibrios en cadena. La destrucción de los hogares de Mr. Fizz y Pip no afecta solo a ellos. Afecta al ecosistema social que los rodea. Esta interdependencia ecológica funciona como metáfora de la interdependencia emocional que el filme propugna. El aislamiento voluntario de Mr. Fizz no es solo un problema personal, es un empobrecimiento del tejido social de toda la comunidad. La ambigüedad del final de la película es relativa pero no inexistente. Chimmer cumple el deseo de los protagonistas, los hogares son restaurados, pero la verdadera transformación no es la material sino la relacional. Lo que queda abierto es la pregunta sobre cómo Mr. Fizz continuará navegando su relación con el mundo una vez que regrese a su cotidianidad. La película insinúa que ha dado un primer paso, no que ha completado un proceso. Este final de apertura controlada tiene la ventaja de no traicionar la complejidad del personaje con un cierre demasiado pulido, y tiene la desventaja de dejar a algunos espectadores con la sensación de una promesa narrativa no completamente satisfecha. La lectura más abierta del final tiene que ver con la figura de Chimmer. ¿Es Chimmer un pez real o es una metáfora de algo que los protagonistas encuentran en sí mismos durante el viaje? El guión mantiene la ambigüedad suficiente para que ambas interpretaciones sean posibles,
aunque el tratamiento visual tiende a presentar a Chimmer como una presencia real dentro del universo diegético. Esta tensión entre lo literal y lo metafórico es propia de la mejor tradición del cuento de hadas, donde los objetos mágicos siempre tienen una doble vida. Son simultáneamente artefactos del mundo de la historia y proyecciones del mundo interior de quien los busca. Que los niños perciban a Chimmer como un pez mágico real y los adultos puedan leerla como la personificación de la capacidad de transformación que ya existía en los protagonistas es una de las virtudes más discretas del diseño narrativo del filme. El estreno australiano del 1 de enero de 2026 fue una apuesta de temporada claramente orientada a capitalizar las vacaciones de verano del hemisferio sur, periodo en que las familias con niños pequeños son un público cautivo en los cines. La respuesta de la taquilla australiana fue modesta pero suficiente para confirmar la distribución norteamericana prevista. El estreno en Estados Unidos el 20 de marzo de 2026 coincidió con el fin de temporada de invierno, un periodo en que las familias buscan entretenimiento asequible antes del inicio de la primavera. La coincidencia con otros 20 estrenos el mismo día, incluyendo Project Hail Mary, no favoreció su visibilidad, aunque su perfil de audiencia claramente diferenciado, niños de 2 a 8 años con sus familias, le aseguró un nicho propio en la cartelera. La reacción de los primeros espectadores fue polarizada de una manera que resultó reveladora. Los niños pequeños de entre 2 y 5 años, el núcleo duro del público objetivo, respondieron con entusiasmo a la energía de los personajes, a la riqueza visual de los entornos y al humor físico de las situaciones. Las críticas más negativas provenían fundamentalmente de adultos que habían ido a la sala esperando el nivel de sofisticación narrativa de Pixar y encontraron un producto más sencillo, aunque varios padres destacaron el valor de los mensajes emocionales del filme para sus hijos. Una reseña en IMDb señaló que la película reinforces how important the plot is because they don't have one, una crítica que exagera las limitaciones del guión pero que captura el malestar de un segmento del público adulto que esperaba algo de mayor densidad intelectual. El discurso crítico especializado fue igualmente dividido aunque con un balance final positivo. Con un 68% en Rotten Tomatoes sobre 25 reseñas, la película se situó en el territorio de la animación familiar de calidad aceptable sin alcanzar el entusiasmo generalizado que acompañó a los grandes títulos de la temporada. Las críticas positivas tendieron a destacar la actuación vocal de Nico Ferman y Amy Sedaris, la inventiva visual de los diferentes entornos submarinos y la coherencia del arco emocional del protagonista. Las críticas negativas apuntaron repetidamente a la comparación desfavorable con Finding Nemo, a la simplicidad del diseño CGI en determinadas escenas y a la escasez de momentos de humor verdaderamente brillantes. Una reseña capturó con economía el tono del filme. Toddlers may smile. Parents may snooze, señalando la distancia entre las expectativas de los adultos y las necesidades reales del público al que la película estaba dirigida. Los debates profesionales más interesantes surgidos alrededor del filme no fueron sobre la película en sí sino sobre el modelo de producción que la hizo posible. La capacidad de Laika Poton Creative y Cosmic Dino Studios para completar un largo de animación CGI con distribución teatral norteamericana desde Queensland, Australia, despertó el interés de la industria sobre las posibilidades de los fondos de financiamiento regional, en este caso Screen Queensland y Eclectic Vision Capital, para sostener producciones independientes de animación de ambición internacional. La participación de Macmillan Publishers como coproductor y financiador fue también objeto de análisis por parte de los observadores de la industria editorial, que veían en este modelo una posible plantilla para la adaptación cinematográfica de propiedades intelectuales editoriales sin necesidad de vender los derechos a los grandes estudios de Hollywood. La trayectoria de distribución del filme en el circuito de festivales de animación fue más modesta que su presencia en la cartelera comercial. Las producciones de este perfil, animación familiar de corte convencional sin pretensiones de autoría radical, no son el objetivo prioritario de los festivales especializados como Annecy o el Festival de Animación de Ottawa, que tienden a favorecer propuestas más arriesgadas formal o temáticamente. Sin embargo, la venta internacional del título a varios territorios, Rusia, Polonia, Turquía, Letonia, entre otros, como indican las traducciones registradas, confirma que la película encontró su audiencia en el circuito familiar de distribución internacional y que su vida en plataformas de vídeo a demanda será probablemente más larga y rentable que su paso por las salas de cine. La influencia del filme sobre el género de la animación familiar independiente internacional es difícil de evaluar en el corto plazo,
pero el modelo de producción que representa tiene implicaciones claras para el sector. La demostración de que es posible producir un largo de animación CGI con distribución norteamericana y reparto vocal de primer nivel desde Australia, con financiamiento público regional y apoyo de una editorial con franquicia literaria establecida, abre un camino que otras productoras independientes del Pacífico podrían seguir. La participación de Cosmic Dino Studios como estudio de animación es especialmente notable. La empresa, que completó el trabajo de animación desde Queensland, adquiere con este proyecto un crédito internacional que puede abrir puertas en futuros proyectos de coproducción. El efecto del filme sobre la franquicia literaria de Deborah Diesen es quizás el más tangible y verificable. The Pout-Pout Fish es la adaptación cinematográfica de un libro que ya era un fenómeno editorial, pero la visibilidad adicional que proporciona un estreno teatral internacional a una franquicia de 40 títulos con 10 millones de ejemplares vendidos es de un valor enorme para la prolongación de su vida comercial. La presidenta y editora de Macmillan Children's Publishing Group, Jen Besse, señaló que el filme marca un paso emocionante en la expansión del mundo de The Pout-Pout Fish más allá de la editorial hacia la gran pantalla, formulando con precisión la estrategia de extensión de marca que la empresa perseguía con esta coproducción. Para Ricard Cusso, The Pout-Pout Fish representa la consolidación de una identidad directorial construida sobre la idea de que la animación familiar debe tener el corazón en el centro y el espectáculo alrededor de ese corazón, no al contrario. Su trabajo anterior con A Slot Story había establecido su capacidad para construir vínculos emocionales entre personajes de distintas especies y temperamentos. De Pout-Pout Fish amplía ese territorio añadiendo la dimensión del protagonista adulto con historia traumática y la ambición de un universo visual más complejo y diversificado. Lo que Cusso mismo describió como su bread and butter, la animación de personajes con profundidad emocional en universos fantásticos, es un proyecto artístico coherente que este filme desarrolla con mayor sofisticación que sus trabajos previos, aunque todavía dentro de los límites de una fórmula probada más que en los márgenes de la exploración formal. La posición de The Pout-Pout Fish en la filmografía de Cusso también señala hacia su siguiente etapa como director. Haber completado un largo con este nivel de distribución internacional y con un reparto vocal tan reconocible le otorga una credibilidad de mercado que sus trabajos anteriores, por más apreciados que fueran en los circuitos especializados, no habían podido proporcionarle. La pregunta que abre su carrera a partir de este punto es si seguirá fiel al nicho de la animación familiar independiente de corte clásico, con todas las limitaciones y posibilidades que ese territorio implica, o si buscará proyectos de mayor riesgo formal o temático que le permitan expandir su vocabulario cinematográfico. La percepción del filme ha evolucionado en el corto tiempo transcurrido desde su estreno siguiendo el patrón habitual de las producciones familiares independientes. Decepción inicial de la crítica adulta especializada seguida de una revalorización gradual basada en el testimonio de los padres que lo han visto con sus hijos. Las reseñas de usuarios en plataformas como Letterboxd y Rotten Tomatoes reflejan esta divergencia. Un segmento significativo de adultos sin niños que lo encontraron impersonal o derivativo, y un segmento numeroso de padres que señalaron el impacto emocional genuino que el filme tuvo en sus hijos pequeños. Esta polarización no es en sí misma un juicio negativo sobre la película, es más bien el reflejo de una estrategia de diseño que eligió sinceramente a los niños de 2 a 8 años como audiencia primaria en un mercado donde esa elección rara vez recibe el crédito crítico que merece. La relevancia del filme en el contexto actual puede leerse también en términos de la conversación cultural más amplia sobre la masculinidad y la expresión emocional. Mr. Fish es un personaje masculino adulto que lleva literalmente en su anatomía la incapacidad de sonreír, que ha construido toda su identidad sobre la base de la contención y la distancia afectiva, y cuya historia es la de aprender a recibir y dar cuidado sin considerarlo una debilidad. Esta es, en el contexto de 2026, una narrativa de enorme pertinencia para los niños pequeños que la están procesando en la sala de cine. Un hombre que aprende a ser vulnerable no es presentado como un fracasado sino como alguien que finalmente conquista lo que necesitaba. La película no teoriza sobre esto sino que lo vive, lo cual es exactamente la forma correcta de hacerlo en el cine familiar. En última instancia, The Pout-Pout Fish es una película que cumple lo que promete y a veces supera lo que anuncia. No es Finding Nemo ni aspira a serlo, es una historia más pequeña y más íntima, con un presupuesto más modesto y ambiciones formales más contenidas,
pero con una honestidad emocional y una coherencia temática que el cine familiar no siempre encuentra incluso con recursos infinitos. Su diálogo con el presente es el de cualquier obra que se atreve a decirle a un niño, y al adulto que lo acompaña, que la tristeza no tiene por qué ser el final de la historia, que la identidad no es una condena y que el viaje más difícil no es el que recorre el océano sino el que recorre la distancia entre dos corazones. El proceso de casting vocal merece una atención separada y sostenida, porque en el cine de animación la voz no es simplemente un accesorio del personaje sino su dimensión más íntima y definitoria. La elección de Nico Ferman para Mr. Fizz fue, en palabras del director Clouseau, casi una epifanía durante la fase de preproducción. He said, "Oh, Nico Ferman would be pretty cool, it sounded like a dream." La voz de Offerman es un instrumento único en el panorama del doblaje americano, profunda, cargada de ironía contenida, capaz de pasar de la sequedad más cortante a la ternura más genuina en el espacio de una sola frase, y esa versatilidad era exactamente lo que Mr. Fizz requería para ser algo más que un cliché del mal humor animado. La textura específica de esa voz, con su resonancia de madera vieja y su acento del medio oeste americano, dota al personaje de una corporeidad casi táctil que ancla emocionalmente al espectador incluso cuando la animación no alcanza la máxima fluidez. Nina Oyama, la comediante australiana de origen japonés que da voz a Pip, aportó al proyecto una energía específicamente oceánica en el sentido más literal. Su trabajo surge del mundo de la comedia en vivo, de la improvisación y del ritmo físico de la actuación ante público, y esa procedencia se traduce en una interpretación vocal donde la presencia del cuerpo es perceptible aunque el cuerpo no se vea. La Sea Dragon Pip tiene en la voz de Oyama una ligereza que nunca se vuelve superficialidad, una calidez que nunca se vuelve empalago. La química entre Offerman y Oyama, que probablemente grabaron sus líneas de forma separada, como es habitual en la animación, es uno de los mayores logros técnicos de la dirección de actores de Clouseau, quien supo diseñar las sesiones de grabación para que las diferencias de tempo y de carácter entre ambos intérpretes nutrieran el conflicto en lugar de simplemente justaponerse. El papel de Jordin Sparks como Chimmer introduce en el tejido sonoro del filme una dimensión que va más allá de la simple actuación vocal. Sparks es conocida principalmente como cantante, ganadora de la primera temporada de American Idol en 2006, con varios discos de platino en su haber, y aunque su Chimmer tiene un número limitado de líneas de diálogo, cada una de ellas lleva el peso de una voz entrenada para producir resonancia emocional de forma inmediata. El efecto que produce en las escenas donde aparece es parecido al que produce un instrumento solista cuando el conjunto orquestal enmudece. Toda la atención converge sobre ella no solo porque el guión lo exige sino porque la calidad intrínseca del sonido que produce justifica esa concentración. La decisión de Clouseau de mantener las apariciones de Chimmer breves y espaciadas fue sabia precisamente porque preservó ese poder de impacto. El diseño de producción del filme, firmado por el equipo de Cosmic Dino Studios bajo la supervisión visual de Clouseau, merece una consideración específica sobre sus soluciones más ingeniosas. El mayor desafío técnico de la producción fue el agua misma. Reproducir con CGI el comportamiento del fluido acuático, sus reflejos, su difusión de la luz, el movimiento de las partículas en suspensión, requiere una capacidad computacional inmensa, y los estudios independientes con presupuestos ajustados suelen recurrir a soluciones estilizadas que evitan el realismo fototrópico para no exponerse a la comparación desfavorable. La decisión de diseñar el mundo submarino con una estética que podríamos llamar expresionismo acuático, donde el agua es sugerida más que simulada, donde los reflejos son estilizados y los volúmenes del fluido son formas plásticas más que físicas, fue una elección defensiva que terminó convirtiéndose en una fortaleza visual. El resultado tiene una personalidad propia que no compite con Pixar sino que habita un territorio estético diferente. El vestuario y la apariencia visual de los personajes revelan un trabajo minucioso de diseño de personajes que tomó como punto de partida las ilustraciones de Dan Hanna para los libros originales y las transformó en formas tridimensionales sin perder su esencia bidimensional expresiva. El señor pez de Hanna es un ser de líneas simples y ojos grandes que transmite de forma inmediata su melancolía constitutiva. La versión cinematográfica mantiene esa expresividad pero le añade capas de textura, la piel ligeramente áspera de los Ocean Pout, los tonos de azul que cambian sutilmente según la iluminación del entorno, que le confieren presencia física sin traicionar el espíritu del diseño original.
La decisión de mantener al personaje reconocible para los niños que conocían los libros fue tan importante como la de hacerlo cinematográficamente viable para quienes no los conocían. Hay una dimensión del filme que la crítica anglosajona apenas rozó: su valor como documento sobre la cultura de la infancia contemporánea en las sociedades angloparlantes. El libro de Diesen surgió en un momento preciso de la historia cultural norteamericana, 2008, el año de la gran crisis financiera, el año en que la fragilidad económica y la incertidumbre colectiva se volvieron temas de conversación incluso en las familias con niños pequeños, y su adaptación cinematográfica de 2026 hereda ese contexto ampliado por casi 2 décadas de conversación pública sobre la salud mental. El hecho de que la historia de un pez que no puede sonreír sea uno de los temas de la cultura infantil más persistentes de los últimos 20 años en Estados Unidos dice algo profundo sobre la necesidad de esa cultura de hablar, de forma oblicua y segura, sobre la depresión, el duelo y la distancia afectiva. La secuencia del enfrentamiento de Mr. Fish con su pasado en el espacio oscuro de las profundidades es, desde un punto de vista cinematográfico, el momento de mayor riesgo y mayor recompensa del filme. Clouseau describe esta locación como an incredible dark location where Mr. Fish has to face his deepest secrets, y la apuesta por sumergir al espectador en un espacio casi desprovisto de color, la antítesis del espectáculo visual que rodea al resto del viaje, es una decisión narrativa que exige confianza del director en la capacidad del público para tolerar la oscuridad, también en sentido literal. Lo que ocurre en esa oscuridad, la revelación de la herida original del personaje, el momento en que el escudo cae y lo que hay detrás no es monstruoso sino simplemente doloroso, tiene la calidad de las mejores escenas del cine familiar de autor. Es simple en su ejecución y complejo en su resonancia, y funciona exactamente igual para un niño de 4 años que para un adulto de 40. El tratamiento del cuerpo como lenguaje narrativo es otra de las virtudes silenciosas de la dirección de Clouseau. En un pez que por definición anatómica no puede sonreír, el Ocean Pout tiene una morfología facial que produce una expresión naturalmente ceñuda, como el bulldog fish de los fondos marinos. El cineasta encontró un mecanismo expresivo que convierte la limitación biológica del personaje en metáfora de su limitación psicológica. Cuando la cara de Mr. Fish comienza, hacia el final del relato, a mostrar indicios de relajación muscular, no una sonrisa plena, sino el aflojamiento casi imperceptible de la tensión en torno a los ojos y la boca, ese cambio mínimo en la animación facial del personaje tiene un impacto emocional que una sonrisa convencional y espectacular nunca habría producido. Es el principio básico de la economía expresiva. El gesto pequeño en el lugar correcto vale más que el gran gesto en el momento equivocado. The Pout Fish se inscribe, por tanto, en esa tradición específica del cine animado familiar que podríamos llamar la corriente de la pedagogía emocional cinematográfica. Filmes que no hablan sobre las emociones sino que las producen en el espectador de forma controlada y segura, creando un espacio de experiencia afectiva donde niños y adultos pueden encontrarse en una vulnerabilidad compartida. Bambi en 1942, The Iron Giant en 1999, Up en 2009, Inside Out en 2015 son hitos de esa corriente, con presupuestos, ambiciones y resultados muy diferentes entre sí. Y The Pout Fish en 2026 se suma a ella no con la pretensión de ocupar el mismo nivel de excelencia sino con la humildad de quien sabe que incluso una historia pequeña puede abrir un espacio grande si está contada con honestidad. Esa honestidad, más que ningún otro atributo técnico o narrativo, es la marca que la película deja en quienes la ven con los ojos adecuados, que son, casi siempre, los ojos de un niño sentado en la oscuridad de la sala, al lado de alguien que lo quiere. La historia de la producción técnica del filme es inseparable de la historia de un estudio australiano en plena expansión. Cosmic Dino, fundado en Brisbane por el propio Ricard Clouseau y el productor y guionista Ryan Graves, construyó su reputación como proveedor de servicios de animación CGI de extremo a extremo, desde el desarrollo visual hasta la entrega final, en proyectos de creciente ambición. Antes de The Pout Fish, Cosmic Dino había completado la animación de Scary Hill, largometraje nominado a 4 premios a ACTA de la Academia Australiana. Había producido The Slot Lane, seleccionado por el Festival de Animación de Annecy y había entregado Combat Wombat. Back 2 Back. Este historial de proyectos de escala media y ambición internacional,
todos ellos nacidos de la colaboración con Laika Potom Creative, situó al estudio en una posición de confianza y credibilidad que hizo posible que una propiedad intelectual tan significativa como The Pout Pout Fizz eligiera Brisbane como base de animación en lugar de Los Ángeles o Vancouver. El reconocimiento de esa apuesta llegó en forma de un contrato aún mayor. La animación completa de la película de Bluey, el proyecto de animación australiana más anticipado de la primera mitad del siglo XXI. Las instalaciones de Cosmic Dino ampliadas para afrontar este nivel de trabajo merecen una descripción detallada porque revelan la escala del proyecto industrial que subyace al producto artístico. El estudio opera desde un espacio de 1.500 metros cuadrados en Brisbane que incluye una sala de revisión cinematográfica de 40 asientos con proyección 4K y HDR, suites de edición diseñadas para la colaboración creativa entre directores, artistas y productores, y un pipeline técnico de última generación que permite la producción CGI de calidad televisiva y teatral dentro de una estructura de costos beneficiada por los incentivos fiscales del gobierno de Queensland. La tasa de devolución fiscal aplicada a las producciones de animación digital en Queensland alcanza hasta el 45% de los costos elegibles, lo que convierte al Estado australiano en uno de los destinos más competitivos del mundo para la producción de animación independiente. Es esta arquitectura fiscal, tanto como el talento artístico concentrado en el estudio, lo que explica por qué una propiedad literaria norteamericana termina convirtiéndose en un producto visual nacido en el hemisferio sur. La estructura financiera del filme es un modelo sofisticado de ingeniería de coproducción internacional que vale la pena detallar. La financiación principal fue aportada por Alcyon Entertainment Partners, fondo de inversión australiano especializado en entretenimiento, con la organización de la financiación de producción a cargo de Eclectic Vision Capital. El incentivo PDV, Post, Digital y Visual, de Screen Queensland aportó una capa adicional de financiamiento público que es determinante para la viabilidad económica de proyectos de este tipo. Macmillan Publishers, a través de su división Macmillan Films, actuó como productor ejecutivo y financiador adicional, asegurando no solo recursos económicos sino también control de marca sobre la adaptación de su propiedad intelectual más valiosa en el campo de la literatura infantil. La postproducción sonora fue completada con la asistencia de The Post Launch Pty Ltd, empresa australiana especializada en audio para productos cinematográficos y televisivos. El presupuesto estimado del proyecto, según diversas fuentes del sector, se sitúa entre 25 y 30 millones de dólares, una cifra que en el contexto de la animación hollywoodense de gran presupuesto parece modesta. Pixar invierte habitualmente entre 150 y 250 millones en sus largometrajes, pero que en el ecosistema de la animación independiente internacional representa un esfuerzo financiero considerable. El papel de la codirectora Rio Harrington en la realización del filme ha recibido comparativamente menos atención crítica que el de Clouseau, pero su contribución al proyecto es conceptualmente relevante. Harrington, también australiana, aportó al proyecto una perspectiva complementaria a la de Clouseau, quien aporta su formación europea y su experiencia en el cine de animación familiar de escala media, enriqueciendo la toma de decisiones sobre el tono, el ritmo y el diseño emocional de las escenas. La codirección en la animación es una práctica más común y estructuralmente necesaria que en la ficción de imagen real, dado que la escala y la duración de la producción exigen una división del trabajo creativo que garantice la coherencia visual y narrativa del conjunto. Harrington y Clouseau comparten el crédito de dirección en una película que, por sus dimensiones productivas y la complejidad de sus entornos visuales, habría sido extremadamente difícil de gestionar como proyecto de un solo director. El reparto secundario del filme incluye actores australianos de considerable prestigio en el circuito de la comedia y el entretenimiento local, una elección coherente con la naturaleza australoamericana de la coproducción. Anne Edmonds, comediante de stand-up conocida por su participación en Have You Been Paying Attention, interpreta uno de los personajes del mundo del arrecife. Grant Inaye, presentador de televisión y personalidad mediática reconocible para el público familiar australiano, presta su voz a otro habitante de la comunidad. Lloyd Langford, humorista galés radicado en Australia, y Mel Buttle, comediante de Brisbane finalista de Raw Comedy, completan el cuadro de voces secundarias con un perfil marcadamente cómico. Esta concentración de talento humorístico australiano en los papeles secundarios tiene una función precisa. Dotar al universo del arrecife de una energía cómica localizada, con referencias de timing y estilo propias de la comedia anglosajona informal,
que contrasta productivamente con la gravedad emocional del arco principal de M.R. Fis. La recepción del filme en el mercado de distribución internacional revela tanto sus fortalezas comerciales como sus limitaciones de alcance. El título fue vendido a distribuidores en Rusia, donde la versión local y se llama. En Polonia, Panriva, en Turquía, Ovpovvalk, en Azerbaiyán, Klivalk. Sualt Makra, en Letonia, Siptiga, y en varios otros territorios que atestiguan un alcance internacional genuino, aunque concentrado principalmente en mercados secundarios donde el costo de adquisición de derechos para animación independiente es accesible. La multiplicación de títulos locales, cada uno con su propia adaptación del concepto central del pez triste o pez gruñón, es en sí misma un indicador cultural interesante. La idea del ser melancólico como arquetipo narrativo tiene equivalentes en todas las lenguas, y los traductores de cada territorio encontraron su propia manera de trasladar el pout, ese gesto labial de disgusto y tristeza infantil que en español no tiene equivalente exacto, al imaginario cultural de sus propias audiencias. El rendimiento en taquilla del filme al momento de su estreno norteamericano fue modesto en términos absolutos pero coherente con las expectativas de una producción independiente de este perfil. Con una recaudación mundial de aproximadamente $1,84 millones según los datos de IMDb, correspondientes en gran parte al periodo australiano previo al estreno americano, y un presupuesto estimado de entre 25 y 30 millones, la película se enfrenta al desafío habitual de la animación independiente. Recuperar la inversión requiere una vida larga en plataformas de streaming y en el circuito de ventas internacionales. La distribución en Estados Unidos a cargo de Viva Kids, la división familiar de Viva Pictures, empresa especializada en la distribución de animación independiente internacional para el público norteamericano, fue calculada para maximizar la presencia en salas de cine familiares durante el periodo escolar de primavera, aunque la coincidencia con 20 estrenos simultáneos el 20 de marzo de 2026 limitó su visibilidad en cartelera. La vida del filme fuera de las salas de cine es, previsiblemente, donde su verdadero impacto se realizará a largo plazo. Las franquicias literarias infantiles con el nivel de penetración de The Pout Fizz, 40 títulos, 10 millones de copias, presencia consolidada en aulas de educación preescolar desde hace casi 2 décadas, tienen audiencias naturales en las plataformas de vídeo a demanda dirigidas al público familiar, como Netflix Kids, Disney y Amazon Prime Video Kids o Apple TV. La llegada del largometraje a esas plataformas, que es el destino casi inevitable de cualquier producción de animación independiente que no alcanza la rentabilidad teatral plena, producirá una segunda vida del proyecto donde la comparación con los gigantes del sector en términos de producción visual importará mucho menos que la calidad de la experiencia emocional que ofrece. En ese ecosistema, donde los padres buscan contenido seguro y emocionalmente nutritivo para sus hijos pequeños, The Pout Fizz tiene todas las condiciones para convertirse en un título de referencia. La crítica más rica e inesperada que recibió el filme provino de una reseña en Letterboxd que planteó una lectura ideológica del relato que merece atención aunque se formule en términos hiperbólicos. La reseñista cuestionó si el mensaje fundamental de la película no era, en el fondo, la validación de la presión social sobre el individuo melancólico para que cambie y aprenda a sonreír, convirtiendo la narrativa de redención en una narrativa de conformismo. Esta lectura, ¿Is this really the lesson we want them to learn? That it's okay for everyone else to judge you and constantly push your boundaries, es filosóficamente interesante aunque cinematográficamente injusta con un guión que distingue cuidadosamente entre la presión social del arrecife, que el filme presenta como una forma de intolerancia a la diferencia, y la conexión genuina con Pip, que no le pide a Mr. Fizz que cambie sino que le ofrece la experiencia desde la que él mismo elige hacerlo. La diferencia entre el cambio forzado desde afuera y la transformación elegida desde adentro es exactamente el núcleo filosófico del relato, y el hecho de que una espectadora adulta leyera el filme como propagando lo contrario revela, paradójicamente, la ambigüedad genuina de la obra. Su final es suficientemente abierto como para soportar interpretaciones contradictorias. El premio Bank Street al mejor libro infantil del año otorgado al libro original de 10 señala la seriedad educativa que desde el principio rodeó a esta franquicia. Bank Street, la institución neoyorquina dedicada a la educación infantil progresiva, premia libros que no solo entretienen sino que ofrecen experiencias narrativas con valor pedagógico demostrable.
El hecho de que la película heredara este capital simbólico educativo fue uno de los argumentos centrales de la campaña de distribución en el mercado norteamericano. El CEO de Viva Pictures, Víctor Elizalde, subrayó que el filme ha sido atesorado en aulas y hogares de todo el mundo, enseñando lecciones de amistad, valentía y autodescubrimiento a toda una generación. Este posicionamiento explícitamente educativo distingue la estrategia de marketing de The Pout-Pout-Fizz de la mayoría de las animaciones familiares de estudio, que privilegian el espectáculo y la acción como argumentos de atracción, y lo acerca al modelo de propuestas como Zootopia o Inside Out, donde el valor formativo de la obra fue una parte intencional y explícita de su propuesta de valor. El aspecto ratio de 2:39 y un segundo adoptado para la versión cinematográfica es una decisión técnica que merece comentario porque no es la elección obvia para una película familiar de animación. El formato CinemaScope o Scope, el que produce esa imagen panorámica alargada horizontal característica del cine épico, sitúa al espectador ante una relación con el cuadro que es más cinematográfica que televisiva, más inmersiva que doméstica. Para una historia que transcurre enteramente bajo el agua, este ratio tiene sentido intuitivo, el espacio marino es horizontal, expansivo, sin las verticales que organizan el paisaje terrestre, y permite al equipo de diseño de producción construir composiciones de una riqueza espacial que el ratio 1.85, uno habitual en la animación familiar no habría favorecido de la misma manera. La elección del Dolby Atmos como mezcla sonora refuerza esta voluntad de experiencia inmersiva en sala. El audio espacial del Atmos permite diseñar un paisaje sonoro tridimensional donde los sonidos del océano, los movimientos del agua, las criaturas marinas, los ecos de las profundidades, envuelven al espectador en una experiencia táctil además de visual y narrativa. La genealogía directa del proyecto puede rastrearse hasta mayo de 2020, cuando Deadline Hollywood reportó que un largometraje animado basado en la franquicia de 10 estaba en desarrollo en Mimo Studios. Este anuncio llegó en plena pandemia global, cuando la industria cinematográfica estaba paralizada pero los equipos creativos aprovechaban el confinamiento para avanzar en proyectos de desarrollo que en circunstancias normales habrían tardado más en madurar. El anuncio oficial con la incorporación de Laika Potom Creative al proyecto no llegó hasta junio de 2023, 3 años después, lo que indica que el proceso de desarrollo fue largo y probablemente accidentado, con negociaciones sobre derechos, estructura de financiamiento y selección de equipo creativo que tomaron tiempo considerable. La confirmación de Kuso como director y de Rio Harrington como codirector, junto con la revelación del reparto vocal completo, llegó en octubre de 2024, un año antes del estreno australiano, lo que permitió una campaña de anticipación de 15 meses que construyó conciencia de marca antes del lanzamiento del primer tráiler el 30 de septiembre de 2025. El tráiler lanzado por Maslow Entertainment en YouTube el 30 de septiembre de 2025 fue la primera demostración pública del trabajo visual de Cosmic Dino sobre la propiedad y generó una reacción mixta en las redes sociales especializadas en animación. Los fans del libro expresaron entusiasmo por el reconocimiento de los personajes y el tono de la historia. Los observadores más críticos del sector de la animación señalaron lo que describieron como las limitaciones del diseño CGI comparado con el estándar de Pixar. Esta recepción del tráiler es un indicador temprano de la polarización que caracterizó la recepción final del filme. La lealtad a la franquicia literaria y la medición contra los máximos estándares técnicos de la industria son dos sistemas de expectativas fundamentalmente incompatibles, y el filme existió atrapado entre ellos durante todo su proceso de estreno y distribución. La decisión de lanzar el primer fragmento público del filme, los primeros 5 minutos, a cargo de Viva Kids en los días previos al estreno norteamericano fue una estrategia de marketing calculada para convertir a los padres en agentes de distribución espontánea. Los primeros 5 minutos de cualquier película de animación familiar son, por razones dramáticas obvias, el periodo más accesible y más diseñado para capturar la atención de un niño pequeño. Presentan el mundo, el personaje y el gancho narrativo de forma concentrada, sin la complejidad que se acumula en los actos siguientes. Distribuir esos 5 minutos gratuitamente en YouTube, donde los padres de niños en edad preescolar los consumen y los comparten con la misma frecuencia que consumen y comparten cualquier otro contenido infantil, fue una apuesta por el boca a boca generacional que complementó la campaña de publicidad convencional. Animation World Network destacó esta iniciativa como un ejemplo de distribución inteligente para un filme independiente con recursos de marketing limitados.